Buenas noches amigos todos a la charla de hoy. Los saluda el doctor Pablo Hurtado, cardiólogo desde Managua, Nicaragua. Hoy vamos a hablar de las complicaciones más frecuentes de la hipertensión arterial en el corazón, ¿okay? A lo cual llamamos cardiopatía hipertensiva. Entonces diríamos que vamos a ver si la computadora se decide a responder. Pues sí, la hipertensión arterial, recordemos que es la enfermedad crónica más frecuente. Aproximadamente un 28-30% de las personas pues padecen de hipertensión. De cada 100 personas con hipertensión, 30% no están bien controlados. Y cuando las personas no están bien controladas, pues tienden a complicarse. Para hablar del tema de hoy, hemos hecho una revisión de varias información, entre ellos pues el AXAP-8, que es una autoloración de la Sociedad Cardíaca de Estados Unidos. También hicimos una revisión de la Guía Europea de Insuficiencia Cardíaca 2016, también de la Guía Americana 2017 de Insuficiencia Cardíaca, y también de una publicación hecha en el 2017 por el Dr. Frank Meserlis, que dice desde la hipertensión a la insuficiencia cardíaca. Vamos a dar unos segundos porque a veces pues esta computadora se esmera, y como hoy ahorita mismo está esmerándose, dándome lo que no responde, está pegada, y así pasa pues. Entonces sí, así es la cosa. Vamos a poner aquí, vamos a tener que vamos a irnos del video. Tal vez eso me está pegando un poco en la computadora. Ok, entonces bueno, hoy vamos a hablar vamos a ir adelantando, de manera que aquí tengo las diapositivas. Ok, hoy vamos a hablar de la definición de cardiopatía hipertensiva, vamos a hablar de la fisiopatología, cómo se produce, por qué se produce. Vamos a hablar de los estadios que el corazón va teniendo complicaciones por hipertensión arterial mal controlada. Vamos a hablar también qué grupo de personas son los más probables o frecuentes que tengan estas complicaciones. Vamos a terminar con cuadro clínico, con el tratamiento que se debe llevar a cabo en estos pacientes que tienen diferentes trastornos de la hipertensión arterial a nivel cardíaco. Sí, la computadora está esmerándose, se está esmerando. Y además con una propuesta de tratamiento. Ok, pues bueno, vamos a ver. Ok, tranquilo. Bueno, de forma general podemos comenzar a decir que la hipertensión arterial no tiene una sola causa como tal. Hay factores genéticos que influyen, factores ambientales, también hay factores que han sido incorporados a nuestra vida como enfermedades nuevas como la obesidad, la diabetes, trastorno de los riñones que influyen en la hipertensión arterial. De modo, cuando vemos paciente hipertenso, pues hay un conjunto de trastornos que han ocurrido en él, y al final por eso se produce la hipertensión arterial. Dentro del sistema más importante que induce la hipertensión del paciente se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, vamos a tener que apagar la computadora. Voy a apagarla y reiniciarla, y bueno, vamos a ver cuándo se demora. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es de lo que está más activo en los pacientes con hipertensión. Pero también está el sistema nervioso simpático. Está el sistema también que tiene que ver con la liberación de aldosterona, la cual retiene sodio en el cuerpo. O sea, son diferentes mediadores hormonales. Entonces, generalmente, pues, uno debe comenzar el tratamiento de los pacientes con hipertensión habíamos dicho, con IECA y ARA2, porque estos realmente bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y eso es real. Pero a veces la fisiopatología de este paciente de hipertensión tal vez no es el sistema renina-angiotensina, sobre todo, tal vez el sistema nervioso simpático. Entonces puede ser tal vez que aquí vaya el beta bloqueador como, diríamos, garante que va a mejorarnos esta situación. Según estudios epidemiológicos, las personas que más riesgo tienen de tener complicaciones cardíacas por hipertensión son las personas de menos ingresos. Y si vemos a los grupos étnicos, están los pacientes de raza negra, sobre todo en estudios hechos en Estados Unidos epidemiológicos. En Estados Unidos aparentemente los latinos son los que le siguen a los pacientes de raza negra y después los de raza blanca. Esto tiene que ver un poco con el seguro de vida, con los ingresos económicos y también con el estatus social, ¿ok? Sí, y también puede ser con algunas diferencias que pueden existir en algunos países de acuerdo a las razas, ¿no? Ingreso, trabajo, posibilidades que haya, ¿no? Para que estas personas puedan cuidar su salud como debe ser.
Entonces eso es importante. También hay que tener en cuenta que la edad es un factor fundamental de incremento de la presión. La edad es el factor más importante. A medida que aumenta la edad, tanto para hombres como mujeres, la presión arterial sistólica tiene una tendencia a incrementarse con el tiempo. Mientras que la edad sistólica, que es la mínima, ¿no? La segunda que sale en los monitores, es la que se mantiene normal o tiende a bajar. Esa diferencia entre la presión máxima y la mínima, que en las personas mayores de 65 o 70 años va aumentando, porque esta es la máxima va arriba, 130, 140, 150, mientras la sistólica, que era 70, en esta persona a los 50 años empieza a bajar 65, 50, ya a los 80 años y tiene tal vez la máxima en 150, 160 y la mínima la tiene en 50. Esa diferencia se llama presión de pulso y tiene que ver con algo que se llama rigidez arterial. La rigidez arterial es un fenómeno propio de la edad, en la cual la arteria, la aorta, que es la arteria magna de nuestro cuerpo, se pone rígida y sobrecarga realmente al corazón al bombear su sangre contra ella, lo sobrecarga más y esto genera hipertensión y también daño cardíaco. Y la edad pues no podemos modificarla, pero sin duda también hay otros factores que influyen en que la arteria aorta se ponga más rígida, como es la propia hipertensión como tal, la diabetes, el sobrepeso, el tabaquismo, los trastornos del colesterol. Este es otro factor también que influye en las complicaciones cardíacas. Entonces tenemos los grupos étnicos, la edad, la rigidez arterial también como tal, ¿verdad? Okay. Entonces, bueno. Entonces, en el 2017 se publicó un artículo en la revista JACC, ¿okay? Por el doctor Frank Messerli. Es un doctor de Norte Europa y ha estudiado mucho sobre hipertensión. Tiene buenos artículos, excelente. Y este artículo me gustó porque habla de la transición de la hipertensión hasta la insuficiencia cardíaca. Hace una especie de análisis con el tiempo y es real. Importante hay que decir que no todos los pacientes con hipertensión van a terminar en el evento fatal como es la insuficiencia cardíaca. Tampoco van a tener todas las complicaciones que vamos a hablar hoy y que espero que la computadora me permita verlas, pero ahí está, reiniciándose y dándole, te está dando gusto y se está esmerando. Entonces, bueno, el doctor generalmente se ha aceptado, hay 4 grados de complicaciones cardíacas por hipertensión. A esto se le llama cardiopatía hipertensiva. Viene cardio-corazón, patía, enfermedad del corazón, hipertensiva es el apellido, por hipertensión arterial. Cardiopatía hipertensiva. Hay algo importante que decir, que sería las complicaciones cardíacas por hipertensión arterial. Pero para plantear que estos hallazgos que encontramos en el paciente son por hipertensión, el paciente no puede ser diabético y no puede tener otras enfermedades. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, la obesidad, la diabetes, también genera algunos cambios en el corazón parecidos a de la hipertensión arterial. Entonces no podría estar seguro si ese paciente, eso que encontré con el ultrasonido de corazón, es por la hipertensión per se o por diabetes de mucho tiempo de evolución. Entonces por eso ustedes a veces tal vez han visto algunos reportes de ecocardiograma que dicen cardiopatía mixta, hipertensiva isquémica, le ponen pleca. Es porque el cardiólogo encuentra algunas alteraciones que son propias de la hipertensión, pero también encuentra trastornos del acortamiento de una pared que son propios de la isquemia, generalmente de la cardiopatía isquémica, de la oclusión de arterias por placas de ateroma o pacientes que han tenido infarto. Entonces planteamos una cardiopatía mixta, ¿no? Y ponemos hipertensivo isquémica. Y lo dejamos ahí porque no estamos claros, solo estamos haciendo el eco, ¿no? Para aclarar si es más isquémico o lo mixto realmente, habría que hacer estudios imagenológicos de angiografía para ver cómo está el estado de las arterias coronarias. Pero si nuestro paciente no ha tenido por lo menos clínica de infarto y es hipertenso puro, posiblemente lo que encontremos en ese corazón con el eco sí va a ser por hipertensión arterial y le haremos cardiopatía hipertensiva. Si el corazón es un músculo, ¿okay? Se contrae, tiene una pared, un grosor de pared que mide más o menos hasta 11 milímetros como tal en general. Eso se mide con el ecocardiograma y con otros exámenes. ¿Okay? Entonces nosotros medimos la pared y también medimos el diámetro del ventrículo izquierdo. Y también hay algo que se valora es súper importante en los pacientes con hipertensión, es la relajación del ventrículo izquierdo, lo cual han visto en los reportes que se llama función diastólica, patrón de relajación, etcétera, etcétera, o disfunción diastólica normal, disfunción diastólica estadio 1, 2, 3 y 4, ¿recuerdan? Le digo porque algunos me han preguntado en la página, un poco preocupado, doctor, me hicieron un eco que soy hipertensa y dice disfunción diastólica tipo 1, que eso es grave, ¿estamos claros? O sea, vamos a hablar de eso.
Entonces, cuando la hipertensión no ha estado bien controlada y el paciente generalmente tiene menos de 5 años, lo primero que va a fallar en el corazón es la relajación ventricular. El corazón tiene una posibilidad, la contractilidad del corazón siempre va a ser efectiva, casi siempre hasta el final. Pero lo primero que se va a afectar es su relajación. La relajación es la capacidad que el corazón tiene de relajarse y recibir la sangre que le cae de la aurícula izquierda con la menor presión posible, ¿okay? Con la menor presión posible. Entonces, cuando esta relajación del corazón es perfecta, el paciente tiene una relajación normal. Pero cuando esta relajación no es perfecta, está un poquito alterada, hablamos de disfunción diastólica tipo 1. Se diríamos que es un trastorno leve inicial en los pacientes con hipertensión. Y esa es la cardiopatía hipertensiva grado 1, estadio 1. Entonces, en la primera etapa de las alteraciones cardíacas por hipertensión, lo que vamos a encontrar es una disfunción diastólica ligera, un trastorno en la relajación. Solamente las paredes del corazón van a estar normal, no va a estar grueso, la aurícula izquierda puede ser que esté normal, o tal vez un poquito dilatada, como eco de ese trastorno de relajación. La aurícula izquierda es una cavidad que bombea la sangre al ventrículo izquierdo, el cual es el que se relaja y es donde medimos la relajación. Si este ventrículo ya no se relaja adecuadamente, la aurícula va a hacer un mayor esfuerzo para contraerse, con mayor fuerza, para bombear esa sangre hacia él, y en ese plan pues se va creciendo y se dilata, y a la hora que hacemos el ecocardiograma, pues la aurícula izquierda se ve un poquito dilatada, pero no está con hipertrofia. Entonces eso es cardiopatía hipertensiva estadio 1. El paciente sigue descontrolado, ya tiene 4 a 5 años con hipertensión. Vean que esto no, nadie que debuta con hipertensión va a tener nada en su corazón. O sea, es improbable que un paciente que realmente no sea hipertenso hoy 2020 y que sea hipertenso hoy y pase 1 o 2 años sin control, ya tenga trastorno del corazón en 2 años. Los trastornos cardíacos no ocurren inmediatamente. El trastorno de relajación inicial ocurre después del 2 o 3 año sin control adecuado de la presión. Si lo que encontramos en cambio en el eco ya es el paciente con las paredes del corazón un poquito gruesas, más de 11 milímetros cuando lo medimos con el eco, o le hacemos un electrocardiograma al paciente y encontramos criterios de corazón grueso, le llamamos hipertrofia ventricular izquierda. Y esto es el grado 2 de la cardiopatía hipertensiva. Es un grado más avanzado porque el paciente continúa con los trastornos de relajación porque ya eso está ahí, ¿okay? Y ahora vemos evidentemente un incremento del grosor de la pared del paciente, lo cual se mide con el ecocardiograma, y de forma indirecta también, claro, el electrocardiograma, que es más sencillo, más barato, nos puede dar datos que existen. ¿Qué pasa? El electro en personas con obesidad, en mujeres, en personas que tienen problemas respiratorios crónicos, que le llamamos bronquitis crónica o EPOC, el electro no permite realmente decirle a usted con seguridad que si ese paciente tiene hipertrofia, le va a salir el examen. Tal vez la tiene la hipertrofia y no le va a salir un electrocardiograma normal. De modo que un electro normal no descarta que el paciente tenga hipertrofia ventricular. ¿Ok? Y mucho menos hablar de trastorno de relajación. El electrocardiograma no es para eso. Pero el ecocardiograma, que es un examen imagenológico donde vemos el corazón, pues se puede ver, medir en diferentes ángulos, es un examen muy bueno, fiable, reproducible, que nos va a permitir realmente saber si ese paciente tiene o no las paredes del corazón gruesas. Y además, ver cómo se contrae y además ver cómo se relaja. Porque esto, tanto el fenómeno de la contracción como el de relajación, son básicos para estratificar al paciente y ver en qué etapa está de la cardiopatía hipertensiva. Estadio 1, solo trastorno de relajación. Grado 2 de cardiopatía hipertensiva, hipertrofia, más también los trastornos de relajación. Si el paciente continúa con hipertensión mal controlada, o es también diabético, tiene colesterol alto, tiene rigidez de la aorta, y entonces sigue la presión alta, entonces la presión alta en la aorta mantiene el corazón sofocado. El corazón tiene que bombear la sangre contra la aorta, recuerden, la aorta es la arteria que recibe todo el bombeo cardíaco del ventrículo izquierdo. Si el corazón se esfuerza más, la presión está alta en la aorta, él tiene que hacer mayor esfuerzo, es como cuando uno va al gimnasio. Entonces el corazón, para poder vender esa fuerza, esa resistencia arterial que está elevada, aumenta el grosor de la pared. Lo aumenta, se pone más carnoso, ¿okay? Más. Y también se relaja peor. O sea, ya la relajación no es leve, es moderada a severa.
Y cuando ocurre eso, el paciente empieza a tener falta de aire para caminar. ¿Ok? O cuando tiene la presión alta también tiene falta de aire, y uno como médico al paciente lo examina y podría encontrar agua en los pulmones, crepitantes, ¿ok? Edema en las piernas, poca inflamación en los tobillos, depende del grado de severidad de la insuficiencia cardíaca del paciente, y hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Pero al hacer el eco, vemos que sí, las paredes están gruesas, se relaja mal, pero se contrae bien. Entonces, en pacientes que tienen falta de aire, congestión pulmonar, agua, ¿no? Secreción, el líquido, fluidos en los pulmones, con un corazón que se contrae normal, pero que está grueso por hipertensión, hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o normal. ¿Y saben qué? El 52% de las personas que llegan a una unidad de emergencia con agua en los pulmones, de origen cardíaco hablo, congestión pulmonar, inflamación, con ruido cardíaco, tercer ruido cardíaco, con una placa de tórax con corazón grande, que de la placa también se ve agua en los pulmones, congestión pulmonar. La mitad de ellos van a tener corazón con contractilidad normal, pero mala relajación. Si hay duda y es necesario hacerle el diagnóstico, se utilizan unos biomarcadores o exámenes en sangre que llamamos biomarcadores como el BNP y nos da que está alto. Y eso significa que efectivamente este paciente tiene insuficiencia cardíaca, pero con contractilidad normal. Y este paciente sigue avanzando, mejora el cansancio, le dan medicamentos, vamos a decir, porque va a emergencia, ok, va, esa es la historia natural. Se atiende el paciente, le ve un doctor, le da medicamentos, le baja un poco la presión, pero no sigue la presión buena, sigue alta, sigue alta, sigue alta, y entonces pasan 10 años, 15 años, y ya el corazón ese, contra la presión alta que está luchando desde 15 años para atrás, ya empieza a estirarse y a crecer más, se estira. Y en el estiramiento de la cavidad, las fibras musculares que antes eran gruesas, gordas, y mantenían buena fuerza, empiezan a perder esto, y empieza el corazón a estirarse y a perder fuerza. Los síntomas de este paciente van a ser similares a los que tenía 5 años atrás, pero al hacerle el ecocardiograma, el corazón ya no va a estar de tamaño normal, va a estar estirado, grande, pero la fuerza va a estar deprimida. ¿Okay? Y hablamos de fracción de eyección reducida como concepto de insuficiencia cardíaca con fracción de reducida cuando la fracción de eyección está a menos de 40%. Y hablamos de que la fracción de eyección es normal cuando está más arriba de 57%. ¿Ok? Y ya vemos el rango intermedio cuando está pues entre 50 y 41. Pero eso no viene a la charla hoy. Entonces sucede lo siguiente. Que el ecocardiograma es fundamental para saber en qué estadio está el paciente. Estadio 1, recuerden, trastorno de relajación, sin hipertrofia. Estadio grado 2, hipertrofia y trastorno de relajación, pero se contrae perfecto, sin síntomas, que conste asintomático el paciente. Porque el trastorno de relajación es leve todavía, pero tiene hipertrofia. Grado 3 tiene síntomas de falla cardíaca, congestión pulmonar, disnea de esfuerzo, ortopnea, los que son médicos, disnea parasitaria nocturna, todo lo que es insuficiencia cardíaca. Pero con el eco se contrae normal, pero se relaja mal, moderadamente mal a muy mal. Y grado 4, que es el final, ya el corazón está grande y se contrae mal. Ok, ¿y qué hago con eso? Bueno, tratamiento. Sucede que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para insuficiencia cardíaca y es la enfermedad más frecuente. Es más común en nuestro medio que los pacientes tengan insuficiencia cardíaca por hipertensión que por infarto, sobre todo antes de los 55 años. Si vamos más arriba de los 70, bueno, ya la cardiopatía isquémica es más prevalente como causa de insuficiencia cardíaca. Pero en gente joven de 45 o 50 años que tenemos pacientes, la primera causa es hipertensión arterial. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es controlar a los pacientes con hipertensión arterial. Y según las guías americanas y europeas, cualquier tratamiento que usted utilice para controlar la presión, si lo logra, usted va a disminuir la incidencia de insuficiencia cardíaca en el futuro. Es más, si usted tiene la suerte de tener 50 años y todavía no es hipertenso, es muy probable que usted caiga en el 50% de las personas que nunca va a tener insuficiencia cardíaca. Y lo digo porque la hipertensión ocurre generalmente a partir de los 50 años como tal, ¿ok? Es a esa edad. Pero si usted logra los 50 y no ser hipertenso,
pues tal vez usted no va a terminar en insuficiencia cardíaca, ¿ok? Tal vez no va a terminar ahí. Y eso es importantísimo. Entonces, según los americanos, ya en una clasificación hecha más de 10 años, hasta ahora la computadora se está reiniciando ahora. Dice que hay 4 grupos de estratificación de riesgo de falla cardíaca. Grupo A, Grupo B, Grupo C y Grupo D. ¿Por qué traigo esta colación? Porque el Grupo A van a estar todos los pacientes que tengan enfermedades que con el tiempo predisponen a falla cardíaca. Y está la hipertensión arterial en primer lugar. También está la obesidad, también está la diabetes. El tabaquismo porque induce a infarto. Pero estos pacientes solo van a tener factores de riesgo. ¿Estamos claros? Tengo la enfermedad, pero no tengo ningún daño. El grupo B de riesgo van a estar los pacientes que ya tienen un daño cardíaco, pero están asintomáticos. Ahí está la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ahí está el remodelado ventricular, pero el paciente no va a tener síntomas. Y el grupo C van a estar los pacientes que ya tienen síntomas típicos de insuficiencia cardíaca. Y ahí está la cardiopatía hipertensiva, por supuesto. ¿Ok? Y por eso es importante esto. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque si está el paciente del grupo A hipertenso, porque es de riesgo, tiene enfermedad que predispone a insuficiencia cardíaca, yo lo que tengo que hacer es controlársela con cualquier fármaco. Pero preferiblemente los IECA o ARA2, recuerden, porque son los que bloquean, los que van directamente a bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si el paciente ya tiene hipertrofia grado 2, ¿verdad? Cardiopatía hipertensiva grado 2, las evidencias señalan que los IECA y ARA2 y los beta bloqueadores tipo carvedilol, bisoprolol, son los que más estudios tienen en reversión del remodelado de la hipertrofia. ¿Qué quiero decir con esto? Que por suerte, todavía la cardiopatía hipertensiva, las complicaciones cardíacas provocadas por hipertensión pueden tener remedio y ser reversibles si se tratan, si se controla la hipertensión arterial. ¿Ok? Sobre todo si estamos en estadio grado 3, posiblemente, y grado 4. Aún con el paciente con un corazón grande, remodelado, y ya con la contractilidad disminuida, si la causa es por hipertensión arterial, probablemente ese paciente mejore muchísimo con el tratamiento empleado para controlar la presión y en este caso, como ya tiene una complicación cardíaca, que es la falla cardíaca, el tratamiento orientado a esta complicación. ¿Ok? Y voy a hablar de eso ahora. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tratamiento que vamos a emplear en los pacientes? Principalmente, siempre controlar la presión. Pero si está con síntomas de insuficiencia cardíaca, falta de aire, cansancio, ruido en los pulmones tipo por agua, congestión pulmonar, le hacemos el ecocardiograma y decimos función sistólica normal, entonces tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Función sistólica del corazón deprimida, entonces tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Ahora voy a hablar solamente de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca por hipertensión arterial con fracción de eyección normal. En estos pacientes las paredes del corazón van a estar gruesas, también la aurícula izquierda va a estar gruesa. El llenado del ventrículo izquierdo va a ser anormal porque hay difusión diastólica por lo menos moderada a severa. No hay un consenso realmente, hay estudios que se han hecho para ver qué medicamentos son los mejores acá. Y lo que se orienta es controle en primer lugar la hipertensión arterial. ¿Ok? Porque es la causa del fenómeno. Usted tiene que controlarla. Y entonces aquí voy a utilizar IECA o ARA2. Si no tolera los IECA, va con IECA es enalapril, lisinopril, recuerden, para los que no han escuchado otras charlas. ARA2 son candesartán, losartán, irbesartán, etcétera, etcétera. Si el paciente continúa con falta de aire por crepitantes, ruido en los pulmones, por secreciones húmedas, agua, congestión, pues podría ser espionlactona. Hay un estudio que se hizo que se llama TOPCAT en pacientes con fracción de eyección, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pero solo en latinoamericanos que tenían congestión pulmonar. El uso de espionlactona 25 miligramos mejoró el pronóstico de los pacientes. Pero realmente lo que hay que hacer es controlar la presión. Y hasta ahí llega, porque la verdad es que no hay un fármaco de los que he mencionado para este tipo de trastorno el cual logre disminuir mortalidad. Lo que se orienta entonces es controlar la presión arterial. Y si no se controla con IECA o ARA2, con beta bloqueadores, con espionlactona,
pues le puede dar anodipina, anticálcico, diuréticos, no hay problema, ¿ok? Pues la cosa es que usted controle la presión arterial del paciente. Si logra controlar la presión arterial, puede ser que mejore. Y digo por qué puede ser. Sucede que la hipertensión arterial a nivel cardíaco induce cambios internos en la célula. Ahí se produce algo que se llama fibrolastos, colágeno, que es material que no sirve para nada en el corazón. Es un material de soporte, de apoyo, que está entre los músculos, el músculo cardíaco y las fibras musculares cardíacas, que son las que realmente se contraen. Este tejido, que es solamente de apoyo, de soporte, como para coger forma, digamos, si empieza a proliferarse y a crecer, comprime a las células musculares cardíacas y las mata. Y también disminuye la circulación del corazón. De modo que a una célula cardíaca recibe menos circulación, también se muere y se produce algo que se llama apoptosis, que es la muerte celular programada, un aceleramiento de la muerte celular programada. Cada quien desde el punto de vista genético tiene en cierta forma el mapa del futuro de la vida, que va hasta dónde quedaba llegar, les aclaro. Se llama telómero esto, se sabe. Al final de nuestros cromosomas, la parte más final, las puntas de nuestros cromosomas, se llama telómero. Y los telómeros, entre más se cambian y usted puede recambiarlos, usted tiene mayor vida. Los telómeros no logran cambiar, se mueren antes. Y eso es genético. Ahora los estudios son a ver cómo hacemos para que los telómeros se regeneren más rápido. Pero aquel que no cambia los telómeros, se muere más rápido. Y eso es genético. Por eso es que hay familias que viven años y años. Y también esto tiene que ver con las enfermedades que conté. Pues entonces, si usted no tiene buena genética y este tejido que es de soporte se crece, se multiplica, empieza a contraer, a complicarle su músculo cardíaco va a estar grueso, pero usted con toda la presión va a persistir grueso y el paciente va a continuar con falta de aire, con cansancio y no va a mejorar. Y entonces pues ahí digamos que solo controla la presión y no va a mejorar mucho. Pero si todavía esa hipertrofia que él tiene no tiene mucho tejido de soporte, no tiene mucha fibrosis, no hay cicatrices, sus miocitos, sus células cardíacas van a disminuir de grosor de nuevo, a volver a la normalidad y el corazón del paciente va a recuperarse. Y el paciente va a mejorar mucho sus molestias, su cansancio, su falta de aire, etcétera, etcétera. Y diríamos algo importante. Si el paciente en este estadio, con hipertrofia del corazón, grueso y con cansancio, no se controla la presión, evoluciona al deterioro peor, que es la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, corazón grande, dilatado, con mala contractilidad. De modo que, en hipertensión arterial, los pacientes que están dilatados, antes de eso, fueron hipertróficos, con corazón de tamaño normal y con contractilidad normal. ¿Ok? Porque el grado 3 de cardiopatía hipertensiva es la hipertrofia. Y es esa la que evoluciona al empeoramiento, a la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. No se salta a través de ese fenómeno. Entonces, si tenemos ya un paciente, que espero mostrar al final de la discusión, un caso, si me deja la computadora, porque sigue pegada. Le voy a enfocar, solo para que vean. ¿Okay? Ahí está. Okay. Ahí sigue, está ahí cargando. Se está esmerando esta computadora últimamente. Bueno, pero lo bueno, hermano, es que lo que estamos hablando sabemos lo que estamos hablando y ahí llevamos el hilo. Ok, no quiero perderlo, entonces vamos a hablar de la cardiopatía hipertensiva grado 4. Corazón grande, dilatado, con mala contractilidad. Afortunadamente en esto hay guías, recomendaciones internacionales, consenso científico a nivel mundial. Las canadienses, las americanas, las europeas, las nicaragüenses, las argentinas, las chilenas, las españolas. Hay un consenso general porque hay estudios que se han hecho, epidemiológicos, científicos, randomizados, doble ciego, probando medicamentos que han demostrado que brindar estos fármacos logra controlar la presión arterial, pero además revertir y regresar ese corazón a su tamaño casi normal y la contractilidad a mejor. Y eso le llaman remodelado inverso. O sea, hay grupos de fármacos bien demostrados que logran esto. ¿Cuáles son? Todos los IECA en efecto de clase, captopril inclusive. El problema es que la captopril no sirve para la hipertensión arterial,
porque no tiene un efecto prolongado, dura 4 o 6 horas. Y usted, paciente, para tenerlo controlado, va a tener que darle Captopril, una tableta cada 6 u 8 horas mínimo, por lo menos. Si lo que tiene, déselo, pero es incómodo y el paciente al final termina dejando de tomar el medicamento. Tiene que darle algo que dure todo el tiempo. Y ECA cualquiera, lisinopril, sofenopil, perindopril, el que más le guste, el que más confíe, el que mejor sea para usted, el que sea una vez al día para evitar más pastillas. No, le da tos, pues vamos con los ARA-2. ¿Cuáles ARA-2 son los que tienen evidencia en insuficiencia cardíaca? Candesartán principalmente, losartán y valsartán. ¿Ok? No se controla la hipertensión de este paciente, pero tiene falla cardíaca porque está dilatado, van los beta-bloqueadores obligatoriamente, y si sigue con cansancio va el espironolactona. Entonces, para estos pacientes que la causa de la insuficiencia cardíaca es la hipertensión, el algoritmo de tratamiento es el mismo de todas las ciudades internacionales para falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Es el mismo algoritmo hasta allí. Ahí se divide. Porque si yo a este paciente ya le logré controlar la hipertensión, que hay un consenso, pero que las guías americanas que aquí les traíamos hoy plantean que a todo paciente que tenga insuficiencia cardíaca, usted va a tener como objetivo llevar la presión arterial sistólica a menos de 130. Ese es su objetivo. Una presión arterial sistólica menos de 130. Ahí tiene que alcanzarlo con el uso de IECA o ARA-2 y beta-bloqueadores. No se logra espironolactona. Sigue con hipertensión el paciente, que dice la Guía Europea de Insuficiencia Cardíaca 2016 en el capítulo de hipertensión arterial en falla cardíaca. Si el paciente aún sigue descontrolado, usted puede utilizar una tiazida, un diurético de acción prolongada para controlar la presión arterial. Y también en este caso el doctor Frank Messerli opina lo mismo, pero difieren. Dice Frank Messerli que mejor clortalinona indapamida, lo cual estoy de acuerdo, porque son de un diurético de acción prolongada. Pero las guías europeas dicen que hidroclorotazida. ¿Por qué? Porque es el diurético más utilizado, más combinado en todos los fármacos antihipertensivos. Pero la hidroclorotazida, que venden en nuestros países, en general es de efecto corto, dura 8-12 horas. Tendría que darla 2 veces al día y a dosis de 50 miligramos para realmente tener un efecto diurético y antihipertensivo de verdad. Pero esa dosis, la hidroclorotazida, da hiperuricemia, riesgo de diabetes y triglicéridos altos. ¿Ok? Entonces, si sigue la presión alta, un diurético es prolongada. Si en su país tiene clortalidona, excelente. Si el paciente puede comprar indapamida, mejor. Y si no tiene, pues ni modo, hidroclorotazida. Si la presión del paciente alta, más de 130, te agrego amlodipina, nivel de evidencia 1B. ¿Okay? Amlodipina, porque no aumenta riesgo en los pacientes con hipertensión y falla cardíaca. No así la felodipina, que tiene 2A el grado de evidencia. ¿Ok? Entonces, amlodipina sería, tenemos IECA y ARA-2, beta bloqueadores, espironolactona, tiazidas posiblemente o amlodipina para controlar la hipertensión. Si el paciente con la presión alta, usted va a decir, Dios mío, ese paciente ¿quién es? Bueno, yo tengo algunos pacientes con cardiopatía hipertensiva en los cuales la causa, por supuesto, es hipertensión severa, y están con 5 y 6 medicamentos. Que yo le agrego a un paciente que tiene falla cardíaca, con fiebre reducida, con hipertensión severa resistente. Después que me falló lo obligatorio, que es IECA o ARA-2, beta bloqueadores y espironolactona, pues voy con la amlodipina, voy con la hidroclorotazida, sigue alta la presión, agrego hidralazina. ¿Por qué? Porque hay un estudio hecho en pacientes de raza negra, en el cual la combinación hidralazina con isosorbide disminuyó mortalidad 43%. Ahora, no hay evidencia, sinceramente, para esto que le hablo, no lo hay, pero es lo que utilizo. El doctor Frank Messerli pone doxazosina en su algoritmo que le iba a mostrar y que no sé si podré hacerlo. Aquí difiero porque la doxazosina, hubo un estudio hecho en el año 1994, se llama OLHAT, fue el estudio más grande, hecho con más de 40.000 pacientes hipertensos, el cual se probó amlodipina, lisinopril, clortalidona y doxazosina, para ver si la efectividad de ellos era similar en cuanto a control de hipertensión y la disminución de complicaciones. ¿Y qué se encontró? Que la doxazosina incrementaba mortalidad. Entonces de eso se corta la doxazosina. La prazosin, doxazosina no se utiliza en pacientes con hipertensión arterial, no se utiliza. Y él pone acá, en el algoritmo de él, que bueno, si al final falla con todo, en vez de la hidralazina que utilizo, él agrega doxazosina como recomendación.
La verdad que si usted tiene un paciente de este tipo, pues remítalo con un cardiólogo, ¿ok? Porque sí, por supuesto que es complejísimo, porque además si él no se controla la hipertensión, va a seguir llegando a emergencia, por falla cardíaca, por hipertensión, emergencia hipertensiva con MAU pulmonar, que es gravísimo, y eventualmente un infarto, ¿ok? Entonces, un paciente que entonces esté hipertenso puro, si no se controla, al cabo de 10 a 15 años va a tener insuficiencia cardíaca. ¿Okay? Y puede ser 52% su función contráctil normal o el 42% deprimida. Quien le da ese dato a usted es el ecocardiograma. Si el paciente tiene su fracción de eyección reducida, hay evidencias, guías terapéuticas internacionales que le dan a usted todas las recomendaciones, información científica basada en evidencia, sobre todo el esquema, cómo ir agregando uno, el otro, que fue lo que mencioné. Pero si la fracción de eyección está normal, no hay ese esquema como tal, y que lo que aconseja es controle la presión con lo que usted pueda. ¿Ok? Sin embargo, a veces hay una rama de los pacientes. Por ejemplo, tengo un paciente con hipertensión, tiene colesterol alto, tiene 10 años de hipertenso, está con hipertrofia, ¿ok? Y tiene un infarto. Este paciente, el infarto, si es extenso, va a pasarlo a insuficiencia cardíaca reducida, porque el paciente va a tener un trastorno de contractilidad importante que tal vez no lo tenía por la pura hipertensión. Al igual que tampoco hay que llegar al grado 3. El paciente puede perfectamente ser hipertenso, no cuidarse del colesterol porque fuma, es diabético tal vez, y sin tener ninguna complicación cardíaca por hipertensión, el paciente tener un infarto y hacer entonces insuficiencia cardíaca. Pero ese no sería cardiopatía hipertensiva, porque realmente la insuficiencia cardíaca de él fue por el infarto, aunque el paciente sea hipertenso. Y en eso el eco nos ayuda a saber, pues, a veces a orientarnos la causa del trastorno. Ok. Entonces,